La función analog reference configura el voltaje de referencia usado por la entrada analógica. La función analog read devuelve un valor de 1023 para las tensiones de entrada que sean igual a la tensión de referencia. Para esta función, las opciones son default, internal y external. Para la default es el valor de referencia analógico que viene por defecto, que es de 5 voltios en las placas de Arduino y de 3.3 voltios en placas Arduino, pues que funcionen con este voltaje. Internal es una referencia de voltaje de tensión interna de 1.5 voltios en el ATmega 168 o 328 y de 2.56 voltios para el ATmega 8. External se usará en una tensión de referencia externa que tendrá que ser conectada al pin AREF. Para el uso del pin AREF, la tensión aplicada en este pin será la que haga el conversor análogo digital de su máxima lectura, que será 1023. Cuando le da una tensión igual a la aplicada en este pin, la tensión por debajo de esta que va a ser conectada al AREF será escalada proporcionalmente, así que cuando se usa la tensión de referencia por defecto, el valor que nos devuelve una tensión de 2.5 voltios en una entrada analógica será 512. Vamos a proceder al ejemplo y la simulación. Ahí está el código donde comenzamos declarando las variables, donde el int value va a ser el tipo entero, que será la lectura análoga digital, el float voltaje, que será el conversor de entero a voltaje, y la constante int potence, que será en el pin 3 a 3, que es donde se define que va a ir el potenciómetro. Vamos a crear la LCD con la librería Liquid Crystal y va a ir en los pines 10, 8, 5, 4, 3 y 2. Vamos a la función void setup, que es donde vamos a inicializar la LCD utilizando una de 16 por 2. Bueno, las dos instrucciones que estamos utilizando va a ser analog reference external y analog reference default. El analog reference default, que va a ser la por defecto, y la external, que será pues la de referencia al voltaje que se coloque en el pin AREF. Bueno, vamos a la función void loop, que va a depender de qué tipo de referencia se va a utilizar. Como se conecta al potenciómetro, se observa que van a haber niveles de tensión. Listo, entonces, bueno, la lectura del ADC será en el pin A3 y value se almacena ese valor y se utiliza analog read, que va a ser el potenciómetro, que va a ser la entrada en la que se va a leer este, este potenciómetro. Bueno, una vez se almacena ese valor, se tiene que convertir como se está utilizando external y se conecta en el pin RF con un voltaje de 3.3 voltios, pues porque se modifica la referencia interna de, de esta placa. Se convierte ese valor a voltaje al máximo voltaje para las entradas analógicas, que pues en este caso va a ser 3.3 voltios. Si se fuera a utilizar default como máximo voltaje, el máximo voltaje va a ser 5 voltios. Bueno, vamos a proceder a lo que se va a visualizar en la pantalla LCD. Entonces, la función LCD Home, que va a ser donde se encuentra el cursor en el origen. LCD Print, que va a ser donde se muestra el valor entero del potenciómetro. LCD Print Value es donde se coloca el valor después de este espacio para definir como tal el cursor. El LCD Set Cursor se define el cursor pues ya en la siguiente fila, y LCD Print Potenciómetro es donde se va a mostrar el voltaje, y el LCD Print Voltaje pues va a ser la conversión al voltaje. En el delay se va a esperar un segundo, que acá son 1000 milisegundos, y el LCD Clear, que es pues la que va a limpiar toda la LCD. Entonces acá procedemos a probar la simulación, donde vamos, ahí el potenciómetro está en su máximo voltaje, que está en 5 y en 1023. Vamos a mirar que si lo volvemos a la mitad, que es 2.5 voltios, este nos va a dar un valor de 511, que será la mitad de 1023. Y entonces ahí podemos ver el funcionamiento de esta simulación. Ahora vamos a proceder a cambiarlo a la Analog Reference
external con un voltaje de 3.3 voltios. Entonces acá vemos que el máximo voltaje será de 3.3 voltios y de 1023. Y podemos ver el funcionamiento de la simulación de acuerdo al código.